Muy buenas a todos compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a platicar acerca de 3 formas de proteger tu dinero de la inflación, ya que como hemos visto en el canal y en los últimos meses la inflación ha estado subiendo de manera preocupante. Inclusive el Banco de México lo ha mencionado y ha empezado a tomar medidas subiendo las tasas de interés. Entonces, y es que cada día nosotros vemos en los titulares de las noticias que la tortilla está en su precio más alto, la gasolina sigue subiendo, etcétera, ¿no? Entonces la inflación es una realidad, eso nos queda claro. La cosa o el detalle es si va a poder ser controlada y en qué medida va a poder ser controlada, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que ya vimos que el Banco de México ya está tomando medidas, no se está quedando dormido, está actuando de manera rápida y eso es muy importante porque la inflación, como ustedes saben, llega un momento en el que se sale de control. Entonces, antes de iniciar el vídeo, les recuerdo que si les gusta el contenido de este canal, le den like y suscríbanse para apoyar a la comunidad. Dicho esto, comencemos. La primera herramienta que les voy a presentar es posiblemente la herramienta más conservadora entre las tres que vamos a platicar y son nada más y nada menos que los UDIbonos. Y para los que no saben qué son los UDIbonos, literalmente son bonos gubernamentales. La única diferencia es que en lugar de estar valuados en pesos, están valuados en unidades de inversión. ¿Y qué son las unidades de inversión? Pues es un valor de referencia que se actualiza conforme a la inflación. Son las llamadas UDIs. Por ejemplo, aquí podemos ver que las UDIs en enero valían 6.6, etcétera, pesos y en junio terminaron valiendo 6.81. ¿A qué se debe esta subida? Es simple y sencillamente la actualización que se hace ante la inflación. Entonces, bajo estas condiciones, los UDI-bonos funcionan de la misma manera, generan un pago, debe ser semestral si no me equivoco, de interés, pero además nos protegen de la inflación. Es un bono con protección de la inflación, así de fácil. Obviamente estos, como sabemos, los bonos pues no tienen un rendimiento muy alto. De hecho, el rendimiento en la tasa de interés es poco, sobre todo ahorita que las tasas de referencia están bajas, pero sin embargo sí tienen esa protección de la inflación, ¿no? Es como la manera más conservadora de protegerte. En estos los puedes conseguir en CETES directos sin ningún problema. Y aquí es donde quiero entrar a otra cosa. Hay una falsa creencia que si tú compras un bono a 20 años, te lo tienes que quedar los 20 años. Esto no es cierto, porque existe siempre un mercado secundario en la misma plataforma, no tienes que ir a hacer ningún paso adicional, tú puedes vender este bono antes de tiempo. Lo mismo pasa con los CETES, porque el otro día me estaban diciendo, no, es que los CETES no es lo mismo porque tienes que tenerlos aunque sea 28 días. No necesariamente, ¿no? Siempre hay un mercado secundario. Lo mismo que pasa con las acciones. Las acciones podrías decir que las empresas, una vez que cotiza en bolsa, pues la empresa vende 1000 acciones y todas las acciones que tú y yo compramos, al menos de que se hayas comprado justo cuando salió en bolsa, la estamos comprando en un mercado secundario, porque le estamos comprando a otra persona que compró esa acción que ahora la quiere vender. Esa es la definición de un mercado secundario. No la estamos comprando directamente a la empresa. Entonces también eso hay que aclararlo porque luego la gente se confunde y como que no entiende qué está pasando. Ahora, la segunda herramienta son los bienes raíces, ¿ok? Pero como sabemos, los bienes raíces tienen dos problemas muy importantes. El primer problema es que necesitas una gran cantidad de capital para poder acceder a ellos y la segunda es que necesitas también una gran cantidad de experiencia, porque pues tienes que tener dicha experiencia para saber cuál es un precio adecuado, para poder rentarlo, para poder tratar con los inquilinos, etcétera. ¿No? No es tan sencillo así nada más como lo puede ser invertir en otro tipo de instrumentos. No es tan pasivo, pues. Sin embargo, tenemos una alternativa, que la alternativa son las llamadas fibras. ¿Qué son las fibras? Bueno, son un fideicomiso. Básicamente lo que haces tú es le estás pagando a una persona este, que sabes que tiene experiencia en el sector de bienes raíces para que haga las inversiones en bienes raíces. ¿Y cuáles son las principales ventajas de las fibras? Uno, la liquidez, ¿no? Porque bueno, si compras una casa, pues no la puedes vender al día siguiente. O sea, sí, posiblemente sí, pero es muy complicado, ¿no? Este, Ahora, con las fibras funcionan como acciones. Hay mercado en todo el tiempo. Entonces, si por alguna razón necesitas tu dinero, pues lo puedes vender mañana o lo puedes vender pasado mañana sin ningún problema. Y la segunda ventaja más importante es el factor este, accesibilidad, ¿no? Porque las fibras son muy baratas en el sentido de que cualquier persona puede acceder a ellas. Vamos a ver unos ejemplos. Danos 13. ¿Cuánto cuesta comprar un CFDI de Danos 13? 22 pesos. ¿Quién no tiene 22 pesos? Fijo, que invertimos en el canal a inicios de año. Fijo 12, 6 pesos.
todos tenemos acceso a 6 pesos, ¿no? Entonces, esta accesibilidad es algo muy importante porque pues en bienes raíces necesitas 1 o 2 millones de pesos, digo, dependiendo de la propiedad de la ubicación, para invertirlo, a diferencia de las fibras que puedes invertir desde 6 pesos, 20 pesos, dependiendo de la fibra en la que vayas a invertir. Digo, es importante ver qué fibra invertir porque las fibras tienen distintos objetivos. Por ejemplo, FIO 12 es una fibra de hotelería. Básicamente ellos desarrollan hoteles, se los dan a un operador y cobran esa renta, ¿no? Pero también hay diferentes ejemplos como Danos 13 que se dedica más que nada a la parte de comercial, es decir, plazas, rentar eso, igual a oficinas, etcétera, ¿no? Entonces, son varios ejemplos, pero nos protegen de las dos desventajas de los bienes raíces. Uno, nos dan liquidez y dos, hay gente en el equipo de trabajo que toda su vida se ha dedicado a bienes raíces, ¿no? Que tienen el expertise y que van a ver todo ese problema de la administración, etcétera, que a lo mejor tú o yo pues no sabemos porque no somos expertos en el tema. Entonces es una ventaja muy importante y como saben los bienes raíces al ser un activo físico, pues se actualizan ante la inflación, ¿no? Entonces es una protección muy eficiente y muy eficaz ante la inflación. Vuelvo a lo mismo, con las fibras todavía, pues podemos inclusive quitar las desventajas de las bienes raíces y tener una herramienta interesante para protegernos de la inflación. Y un tercer punto, que ese tercer punto se lo voy a poner inclusive, una tercera herramienta, mejor dicho, se lo voy a poner, a ver, con signos de interrogación. Ya te lo voy a explicar por qué. A ver si puedo escribir bien. Ok, perfecto. Ahora sí. Acciones internacionales, signo de interrogación. ¿Por qué el signo de interrogación? ¿Y por qué acciones internacionales? Bueno, para empezar, vamos a suponer que nosotros invertimos en una empresa en Estados Unidos. Todas las empresas que cotizan en bolsa de Estados Unidos, su valor está cotizado en dólares. Entonces, en teoría, si el dólar no tiene inflación, pero el peso sí, se va a actualizar el tipo de cambio y nos estamos protegiendo de manera eficiente, que es lo que mucha gente hace aquí, compra dólares solo que los guarda en una caja fuerte. Eso es distinto, porque posiblemente al fin y al cabo el dólar sí tiene un poco de inflación y posiblemente existe también un costo de oportunidad porque es dinero que tienes asentado. Pero bueno, la idea es esa, está cotizado en dólares. Sin embargo, aquí es donde entra un problema. Esto es suponiendo que la inflación solo vaya a haber en México. Como hemos visto en el canal, la inflación también está llegando de manera importante a Estados Unidos, específicamente al dólar. Entonces, ¿qué pasa si hay inflación en el dólar, inflación en el peso? Pues no nos vamos a proteger de manera tan eficiente, ya que la diferencia va a ser menos, el tipo de cambio no se va a actualizar de manera tan importante y básicamente no va a funcionar. Ahora, el otro detalle es, las empresas cómo sobreviven ante un ambiente inflacionario, ¿no? Eso es muy importante igual. Si la empresa en la que tú inviertes o la empresa que tú tienes no tiene un pricing power, que un pricing power simplemente es la capacidad que tiene la empresa para subir los precios de sus productos sin perder clientes, como lo hace Apple, que puede subir el precio del iPhone y todos lo siguen comprando. Si no tienes ese pricing power, pues en un ambiente inflacionario te las vas a ver muy feo. ¿Por qué? Porque te van a subir los costos. Y cuando te suben los costos, tú solo tienes dos opciones. O los absorbes y pierdes utilidades, o se los pagas al consumidor o al cliente, a otros clientes. O una combinación, obviamente, de las dos, ¿no? O sea, puedes absorber parte y pasar parte. Sin embargo, si la inflación llega a ser más importante o significativa, pues esta capacidad se vuelve muy difícil, ¿no? Porque pues si tienes que pasarle todo, o sea, tú tienes un límite, ¿no? No puedes absorber todo el costo. Tienes que pasarle un poco al cliente para hacer generar utilidades o inclusive para no generar pérdidas. Entonces, la pregunta es cómo lo van a ver los clientes, ¿no? Este aumento de precio, cómo van a reaccionar los clientes. Eso es muy importante, porque si tu empresa no tiene una ventaja competitiva interesante, o una empresa en la que inviertes no lo tiene, pues no se las va a ver tan bien en un ambiente inflacionario. De hecho, en Estados Unidos, si no me equivoco, no me acuerdo si fue en los 70 o los 80, hubo un periodo muy importante de una inflación alta y persistente y las acciones en valores reales, creo que fueron 10, 15 años, básicamente el Dow Jones se quedó flat. Es decir, en 15 años, 0% de rendimientos, ¿no? Reales. Entonces aquí es como dices, ¿qué tanto te protege de la inflación, ¿no? Te digo,
es más importante invertir en empresas que tengan esa ventaja competitiva, que es lo que hacemos en el canal, ¿no? Tratamos de invertir en empresas que tengan ventaja competitiva para que sin importar si hay inflación, no hay inflación, hay deflación, sin importar lo que haya, pues en general a largo plazo van a terminar generando resultados interesantes. Ahora, antes de cerrar el tema, les quiero decir por qué el tema de inflación es muy importante. El problema que tiene la inflación es que también es un fenómeno psicológico. ¿Por qué? Porque si la gente, o sea, si la población empieza a creer que la inflación va a ser persistente, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué haces tú si te dicen, ay, puedes comprar este iPhone ahorita, o sea, 100 pesos, y en un mes lo puedes comprar a 200? Pues empiezan a consumir al momento, ¿no? Y esto a su vez genera que haya un aumento de la demanda, suponiendo que la oferta se mantiene relativamente igual, vuelven a subir los precios, ¿no? Porque empieza a haber escasez, etcétera, que es más o menos lo que ha estado pasando en el sector de los semiconductores hoy en día, ¿no? Hay una escasez de semiconductores, entonces esto genera que los precios o sea, que los semiconductores pues valgan más, ¿no? Porque pues hay menos y todos quieren tenerla, la demanda sigue siendo fuerte. Entonces ese es un detalle muy importante porque si la gente piensa que hay inflación, va a haber inflación, ¿no? Es como lo que le llaman el self-fulfilling prophecy, ¿no? Que si tú crees, hace cuenta que eres un perdedor, pues vas a ser un perdedor porque psicológicamente vas a buscar maneras de serlo, ¿no? O de comprobar tu teoría. Es algo muy parecido. Entonces hay que tener mucho cuidado. Digo, en el canal le vamos a seguir dando mucho seguimiento a esta parte. Banxico al menos ya se dio cuenta y ya empezó a tomar medidas, pero vamos a ver qué pasa en la ambiente internacional, porque al fin y al cabo, si el dólar, si se genera inflación en el dólar, como todo está valuado en dólares, pues obviamente se nos va a permear un poco esa inflación, suponiendo que el tipo de cambio se mantenga igual. Con la misma y el precio se aprecia. De hecho, el tipo de cambio ha estado bastante estable, si no me equivoco. No ha habido sustos este año. Por lo mismo, ¿no? Por la inflación del dólar más que nada. Sí, 20 pesos. Pero sí, eso es todo por el video de hoy. Si les gustó, pues les recuerdo, den like, dejen comentarios si tienen alguna duda. Para eso estoy. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por su tiempo.